Pon en tu cabeza esta imagen. Un buque enorme, del tamaño de un edificio acostado. Está en mitad del Atlántico, o del Pacífico, o del Mar del Norte. No se ve tierra en ninguna dirección. El agua bajo el barco tiene 3 kilómetros de profundidad, quizá 4. Hay olas, hay viento, hay corrientes empujando desde abajo. Y sin embargo, ese barco lleva 3 días, una semana, a veces un mes entero, exactamente en el mismo punto, sin moverse, como si alguien lo hubiera atornillado al agua. Si te asomas con un GPS desde el puente y miras la posición del barco, ves los números cambiando solos, decimales que tiemblan, pero el lugar de la pantalla es siempre el mismo. Ese punto, en el mapa, no se mueve. La pregunta obvia es cómo lo hace. Y la respuesta obvia, esa que da cualquiera en cuanto la escucha, dura 3 segundos. Tira el ancla. Pues no. Eso es lo primero que se rompe. Un ancla común, esa que ves dibujada en los cuadernos de los niños, funciona por una idea muy simple. Llega al fondo, se clava en la arena o se engancha en una piedra, y el barco queda sujeto por una cadena que va de la cubierta hasta el suelo, cerca de la costa, donde el agua tiene 20, 30, 50 metros. Eso funciona. En mar abierto no existe. Los océanos profundos tienen fondos a 3.000, 4.000, hasta 6.000 metros de profundidad. Para anclar a esa distancia, harían falta cadenas tan largas, tan pesadas, que el peso de la propia cadena tiraría hacia abajo más que cualquier sujeción. Y aunque se pudiera, en cuanto la corriente empujara al barco un poco, ese ancla terminaría arrastrándose por el fondo. No serviría de nada. Así que la solución no puede venir del fondo. Tiene que venir de otro lado. Y aquí está donde la cosa se vuelve interesante de verdad, porque la respuesta es contraintuitiva. Para que un barco esté quieto en mar abierto, no basta con que no se mueva, tiene que moverse todo el tiempo. Pero moverse exactamente lo justo, en la dirección exactamente correcta, para cancelar todo lo que el océano está intentando hacerle. Suena raro, lo es, y por eso vale la pena entender cómo se consigue. Imagínate un buque diseñado para esto. No es un barco normal con un motor atrás y un timón. Es un barco con varios propulsores repartidos por el casco, en distintos puntos, capaces de empujar en cualquier dirección. Algunos empujan hacia adelante, otros hacia atrás, otros hacia los lados. En el mundo de la ingeniería marina los llaman propulsores azimutales, que es una palabra fea, pero la idea es simple. Son hélices que pueden rotar y empujar el barco hacia donde haga falta, no solo hacia adelante. Esos motores no están encendidos al máximo, están moviéndose constantemente, cada uno con su propia fuerza, ajustándose segundo a segundo. Cuando el viento empuja el barco hacia el norte, los motores responden empujando hacia el sur, lo justo para que el barco no se mueva. Cuando una ola intenta desplazarlo hacia un lado, los propulsores responden con fuerza en el sentido contrario. Cuando la corriente cambia, los motores cambian. Es una pelea continua contra fuerzas que nunca son las mismas durante más de unos segundos. Y aquí aparece la pregunta clave. ¿Cómo sabe el barco hacia dónde lo está empujando el mar en cada instante? Porque las fuerzas son invisibles. El viento sopla distinto cada minuto. Las corrientes cambian con la profundidad. Las olas llegan en ángulos distintos. Si los motores se equivocan, aunque sea un poco, el barco empieza a desviarse. La respuesta está arriba, fuera del agua. Satélites. El barco lleva sistemas de posicionamiento conectados a varios satélites a la vez. Esos sistemas miden la posición exacta del buque varias veces por segundo, con una precisión que sorprende. Hablamos de unos pocos centímetros de error en muchos casos. Cada vez que el barco se mueve un poco, los satélites lo detectan. Y un cerebro electrónico a bordo, una computadora que calcula sin parar, decide en milésimas de segundo qué motor tiene que empujar más, qué motor tiene que empujar menos y en qué dirección para devolver al barco al punto exacto donde estaba antes. Toda esa coordinación, ese baile entre motores, sensores y computadoras, tiene un nombre en la industria: posicionamiento dinámico. Y aquí es donde la cosa se vuelve fascinante. Porque desde fuera, alguien mirando ese barco no ve nada moverse, ve un buque estático sobre el agua. Por dentro, hay un sistema haciendo correcciones continuas, todo el tiempo, sin descanso. La quietud que ves no es quietud. Es esfuerzo continuo bien escondido. Hay un detalle que vale la pena pensar 2 veces. La gente suele asumir que las cosas estables están en reposo, pero muchas veces, lo más estable que existe en la naturaleza o en la ingeniería está en realidad trabajando todo el tiempo para no moverse. Una persona de pie no está quieta. Sus músculos hacen miles de microcorrecciones por minuto para que no se caiga. Un barco quieto en mar abierto funciona igual. Lo que parece estabilidad es, en realidad,
una corrección permanente. ¿Y para qué necesita un barco hacer todo esto? Aquí está la otra mitad de la historia. Esta no es una técnica de paseo. Es una técnica que existe porque hay trabajos específicos en mar abierto donde estar quieto es la única forma de hacer el trabajo. El más famoso de todos es la perforación de petróleo en aguas profundas. Hay plataformas que extraen crudo desde el fondo del mar a 3 o 4 kilómetros de profundidad. La tubería que baja desde el barco hasta el pozo es delicada, larguísima, y no puede moverse demasiado de lado. Si el barco se desvía, aunque sea unas pocas decenas de metros, esa tubería puede romperse, doblarse o desconectarse del pozo. Estamos hablando de equipos que cuestan cientos de millones de dólares. Toda la operación depende, literalmente, de que el barco no se mueva. Hay otros casos. Buques científicos que estudian el fondo marino y usan robots conectados por cable, lanzados desde la cubierta. Si el barco se desplaza, el robot se queda detrás o se enreda en su propio cable. Embarcaciones que tienden cables submarinos de comunicaciones, esos que llevan internet entre continentes. Si el barco se mueve mientras suelta el cable termina depositado en zigzag, en vez de en línea recta, y la operación se complica enormemente. Barcos que arrojan estructuras enormes al fondo del mar, como bases de turbinas eólicas marinas. Todas estas operaciones necesitan, sí o sí, una plataforma estable. Y la cosa se vuelve seria cuando piensas qué pasa si ese sistema falla. Un fallo en posicionamiento dinámico durante una operación de perforación es uno de los miedos clásicos de esa industria. Si los motores dejan de responder, si los satélites pierden señal por algún motivo, o si el cerebro electrónico se equivoca, el barco empieza a moverse con la corriente. Y mover un barco enorme conectado a un pozo de petróleo activo, en aguas profundas, no es algo que termine bien. Por eso esos sistemas llevan varios respaldos, computadoras duplicadas, sensores duplicados, hasta tripulaciones especializadas que vigilan que todo funcione, turno tras turno. Aquí hay algo incómodo que vale la pena nombrar. Buena parte del mundo moderno, sin que el público general lo sepa, depende de barcos haciendo esto exactamente en este momento. El petróleo que mueve aviones, los cables que llevan internet a otros continentes, las turbinas que generan electricidad limpia en mar abierto, todo eso pasa por barcos que tienen que quedarse quietos durante días o semanas en sitios donde, físicamente, no hay nada donde sujetarse. Y la verdad, cuando piensas en cómo lo consiguen, lo más bonito no es que existan los motores ni los satélites. Lo más bonito es la idea misma. La forma de quedarse quieto en mar abierto no es resistir, es responder. Pelear a cada segundo con fuerzas que cambian todo el tiempo, ajustando, corrigiendo, empujando, parando, sin descanso. La quietud, en el océano, no es ausencia de movimiento, es presencia constante de respuesta. Si te gusta cómo a veces lo que parece pasivo en realidad está trabajando como nunca, suscríbete. Aquí seguimos abriendo cosas que vemos quietas y nunca lo están del todo.